Buenos días. Hoy es 13 de mayo del 2023. Continuamos con el tag de fotogrametría y fotointerpretación. El día de hoy vamos a trabajar entonces una nueva temática. Esta temática hace referencia voy a compartirles pantalla. Un momento, por favor. Ok. Vamos a comenzar o continuar ya y vamos a hablar desde los principios de fotogrametría y fotointerpretación. Vamos a hablar de la fotogrametría digital, la teledetección o la percepción remota. La imagen que tenemos acá es del primer satélite, Sputnik, que es, digamos, de los mayores avances que ha tenido el hombre a través de esto. Es un satélite ruso que representa, digamos, que uno de los grandes avances que se han desarrollado en los distintos procesos abarca el desarrollo científico. Digamos que los rusos, a la par con los Estados Unidos, aparte de la carrera armamentista, pues también tienen un gran desarrollo en los que son los temas de la percepción remota y de la teledetección. Entonces, en estos temas vamos a tratar de tener 7 condiciones, 7 grandes temáticas que desarrollaremos a través de todo lo que son estas sesiones. Vamos a partir de la semana 4, 5. Y la idea es que en las 6 y las 7, eh, digamos que así está las 7 y la 8, tratar de enfocarnos en el tema de las prácticas específicas de lo que ya el uso de aeronaves no tripuladas, que es como el gran objetivo. Vamos a hacer fotogrametría ya con ese tipo de elementos para poder continuar en ese caso. Entonces en el TAC continuamos hoy con lo que es la fotogrametría digital. Vamos a hablar de la detección. ¿Qué es esa teledetección? ¿Cómo se define? Vamos siempre a hacer un contexto histórico, cómo se desarrolla. Hablamos de los principios que tenemos en esa detección. Hablamos de la teledetección satelital. Vamos a lo que tiene que ver con imágenes satelitales y hablamos también de las aplicaciones y usos. Entonces, en este tema de la teledetección, yo sé que algunos de ustedes ya han trabajado un poco esos contenidos. Vamos a trabajarlo desde cómo bajar una fotografía, una imagen satelital de plataformas gratuitas, cómo las trabajamos y cómo las analizamos. ¿A través de qué? A través de los sistemas de información geográfica. Vamos a hacer a través de dos software, los open source, que sería el QGIS, y también a través de los licenciados como el ArcGIS. Yo sé que ustedes desde la universidad tienen acceso y los que no, pues trabajamos con ambos ambientes para poder hacer un pequeño análisis. No vamos a ir, digamos, tan a fondo en este ejercicio, pero vamos a hacer un pequeño análisis para poder entender todo el tema de la fotografía digital y la teledetección. Hacemos un bosquejo, ahora. Entonces, primero, ¿qué es la fotogrametría digital? Vamos a hablar de la fotogrametría digital. Entonces, al final, pues, qué bueno, ¿qué es la fotogrametría digital? Digamos que tiene una característica, ¿cierto? Por el uso de información de imágenes de la forma digital. Digamos que nosotros ya con información de imágenes, ya lo que producimos nosotros, o esas imágenes, llámese en aeronaves convencionales o en otro tipo de aeronaves, digamos que ya esto tiene un soporte, ese cambio de información, en el soporte de la información. Ya pasamos de utilizar las famosas bandas de que hablábamos, esas emulsiones y esas películas, y se hace un tratamiento informático de los nuevos fotogramas que se toman ahora. Y este tiene una característica que es que se hace desde el principio del proceso fotogramétrico. Entonces yo ya cambié, dejé de utilizar la fotogrametría clásica y ya toda la información viene en formato digital. Automáticamente yo ya lo restituyo
ya lo subo al software y en el software puede empezar de una vez el proceso fotogramétrico a través de pantallas especiales, lentes especiales, y ya básicamente esos programas pues son, digámoslo de alguna manera, automatizados ya y de una vez yo hago la transformación. Entonces yo ya no necesito equipos súper sofisticados. Equipos robustos sí, con características, digamos, de procesadores de imágenes, con soporte de capacidad, ciertas memorias, y también para la rapidez, y que va a soportar, porque un equipo convencional muchas veces no soporta hacer transformaciones. Entonces, si yo hago un vuelo y meto, no sé, 80, 100 fotos, pues automáticamente el equipo debe tener la capacidad de soportarme hacer ese proceso. Algunos lo hacen en la nube, hay software que hacen esos procesos en la nube y te entregan los resultados. Pero si yo quiero tener acceso, pues también puedo hacerlos también con software licenciados que me permiten hacer todos esos dinámicas. Entonces siempre los equipos deben tener unos soportes, digamos, bastante fuertes de software y hardware para, para poder respaldar y hacer esos procesos. Si no tengo esa capacidad, este proceso, digamos, de fotogrametría digital se vuelve un proceso lento. Haciendo un proceso, digamos, de grandes transformaciones, si no tengo un equipo bueno, el equipo no me lo hace o se demora demasiado tiempo. Si yo tengo un equipo robusto, de buenas características, me puede demorar tranquilamente 2 horas, 3 horas. Como hay equipos que yo me puedo demorar casi un día y no la termina de procesar. Entonces tengo que tener el equilibrio entre esos equipos para poder hacer esos desarrollos. Y cuando tengo grandes áreas, 60 hectáreas, 80 hectáreas, pues los terrenos son bastante complejos y se hacen más grandes porque digamos que los archivos son muy pesados, entonces yo debo tener esa información. Y pueda que cuando ya esté terminando el proceso se me caiga. Entonces, por eso les digo yo que siempre hablo de sistemas robustos, de equipos robustos para poder hacer las transformaciones de esto. Las ventajas y las desventajas, pues, ¿qué ventajas o qué desventajas tengo yo con respecto a esto? Pues las ventajas es que ya todo es automatizado, ¿cierto? Ya las tareas fotogramétricas no se hacen de manera manual. Yo ya de una vez la información la traspaso, ¿cierto? De una vez esas tareas son bastante automatizadas, entonces ya los procesos los hace un software. Simplemente yo le doy la orden, lo voy manejando y aplicando. Disminución de los costos en los equipos. Bueno, nosotros tenemos digamos que si bien los equipos como yo les decía, los equipos pues pueden bajar y los software son accesibles. Nosotros trabajamos en dólares, entonces en la medida en que nuestra economía tenga un dólar muy alto, pues esta es, digamos que una ventaja, pero no tan ventaja, porque entonces si el dólar crece, pues para nosotros representa unos costos muy altos. Lo que sí tenemos es que, digamos, yo tengo en el mercado diferentes equipos y diferentes software y trato de poder llevar esos software. No se presentan problemas de estabilidad dimensional. Pues de una vez yo aquí en el software puedo hacerlos 2D o 3D, puedo capturarlo, puedo moverlos, puedo trabajarlos, ¿cierto? Y otra ventaja es que no hay un deterioro. Yo subo en la nube y puede permanecer todo el tiempo y yo pues esas imágenes puedo traerlas cuantas veces sea esto. Aquí unas desventajas decían la pérdida de precisión. Yo creo que esta desventaja, según autores, hay autores, sobre todo los argentinos, dicen que hay una pérdida de precisión, los chilenos, pero me parece que aquí no hay tanta pérdida de precisión, antes por el contrario, si yo tengo equipos que tienen mejores capturas, mejores información, guardes en las cámaras el tipo de cámara y el tipo de sensor, pues esa precisión va a ser incluso más alta. Aquí hablando de una peor calidad de la definición que aparecen los elementos de las imágenes, también digamos que eso ya no es una desventaja. Yo ya tengo imágenes como muestra de como, perdón, voy a redundar aquí con la expresión, como muestra esta imagen, pues yo voy a tener nubes de puntos
imágenes, digamos, más precisas, con mayor calidad, con mejores condiciones. Y disminuyen conforme aumenta la capacidad del sistema sumada a la mayor resolución de las imágenes. Estas desventajas se van perdiendo porque yo ya tengo capacidad en el sistema y esas imágenes son cada vez mejores. Entonces, digamos que esas ya desventajas de los que hablaban teóricamente ya no son así. Y un ejemplo de ello es que yo hago un vuelo, este es un proceso fotogramétrico de un vuelo, donde yo tengo una nube de puntos con unos puntos de control y miren que yo puedo tener mejor calidad de imagen. Yo puedo hacer un comparativo de esas imágenes, puedo revisarlas y esas nubes de puntos incluso puedo corregir la posición de las fotografías, cómo quedaron las fotografías, si quedaron bien o no quedaron bien, cómo están distribuidos, la orientación, puedo borrar fotografías que no tengan buena calidad. Entonces, el procesamiento digital depende siempre de la planeación, pero digamos que es bien importante, digamos que la fotogrametría digital es la herramienta que estamos utilizando ahora y es el ejercicio de innovación que siempre tenemos. Dentro de la fotogrametría digital está la fotogrametría por satélite. En el ejercicio de la fotogrametría por satélite, pues además del uso de cámaras aéreas convencionales, las que utilizamos nosotros, los sensores, las 4D, las 4K, ¿cierto? El LIDAR. Entonces también se emplean otro tipo de sensores para la adquisición de información digital. Entonces, dentro de la clasificación de las imágenes procedentes de los satélites, ya la puedo realizar atendiendo a las categorías básicas, de acuerdo con la aplicación que requiere cada misión. De acuerdo a la misión que yo haga, yo las puedo clasificar. Y una es la teledetección y otra es la fotogrametría por satélite. Entonces, yo sigo haciendo fotogrametría, independiente el sensor que yo tenga, en una hago teledetección y en la otra hago fotogrametría. La teledetección tiene una característica eh, y se caracteriza básicamente por el hecho de darle mayor importancia a la naturaleza del objeto del cual se toma la imagen y la geometría es de menor importancia. Entonces, de acuerdo a esta información, para mí en este caso más importante es la naturaleza del objeto que su geometría, mientras que para la fotogrametría para nosotros sí es importante la geometría, ¿cierto? Es el mayor y único interés y en la naturaleza del objeto es el interés mínimo. Entonces, en una yo hago seguimientos, entonces vamos a mirar un ejemplo de teledetección y un ejemplo de fotogrametría, las imágenes. En este caso, para mí, como yo estoy haciendo seguimiento de imágenes, entonces a mí no me interesa, digamos, toda la geometría que hay aquí. ¿Qué me interesa? Me interesa cómo se comporta este meandro, cómo se comporta este río cuando está desenvolviéndose. Aquí yo hago un seguimiento, ¿cierto? Aquí yo estoy mirando es cómo se comporta ese río frente a diferentes imágenes, frente a diferentes sensores. Lo mismo, cómo se me comporta a mí aquí la agricultura. Entonces aquí no me interesa cuántas parcelas hay, sino cómo se están distribuyendo, qué efecto tiene sobre cada una de estas imágenes. Y la otra, por ejemplo, está aquí, cómo se comporta el hueco de la capa de ozono. Pues la forma no me interesa, yo estoy haciendo un seguimiento simplemente a un fenómeno. Y ese fenómeno yo le hago el seguimiento que tengo. Entonces, cómo se comporta, por ejemplo, este río, cómo se está comportando aquí también este río frente a esa embocadura y cómo se comporta este río que pasa por una cantidad de parcelas que están alrededor. En la fotogrametría satelital, yo aquí me interesa este puerto. Entonces, en el puerto me interesa la geometría. ¿Qué tengo yo al interior de ese puerto? Cómo se están los tanques, cómo están distribuidos cada uno de esos espacios de almacenamiento, las vías, el puente de desembarco. Y lo tomo a través de imágenes térmicas, y después lo puedo convertir también en imágenes 3D para poder, digamos, colocar eso. Entonces, en uno, teledetección, simplemente me interesa el seguimiento a fenómenos. Y eso fue uno de los, digamos, el seguimiento más grande es cómo se está comportando el hueco de la capa de ozono. Ese es el ejemplo, digamos, el mejor ejemplo. Y acá, como yo a través de una imagen satelital,
puedo identificar las características de un lugar, de un espacio, un sitio, en este caso un puerto, cómo se comporta, cómo le hago yo un seguimiento de ese puerto desde diferentes sectores. Y me interesa la geometría, me interesa cómo están los almacenamientos, los espacios, las vías, cómo está distribuyendo. Entonces, esa es la diferencia entre lo que definimos como teledetección y la otra que es la fotogrametría por satélite. En estos casos. Vamos a hablar ahora de teledetección. Vamos a entrar en la teledetección y vamos a hablar de esa definición. Bueno, la teledetección, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se comporta? Entonces, la teledetección, lo primero que nos dicen es que es una disciplina científica. Digamos que eso es lo que hay que tener en cuenta. Digamos que esto ya no es esto ya tiene una característica de ser una disciplina. Digamos que integra un amplio conjunto de conocimientos y tecnologías. ¿Por qué es disciplina? ¿Por qué no se comporta de otra manera? Una disciplina es algo que tiene un estudio teórico y un soporte teórico y un conjunto de elementos muy amplio y muy fuerte. Entonces ya no hablamos nosotros, estamos hablando de un concepto muy fuerte que es la disciplina científica. En él se integran conocimientos y tecnologías. Entonces, hay muchos saberes, ¿sí? Y yo aplico diferentes procesos tecnológicos que se utilizan para la observación, el análisis y la interpretación de fenómenos terrestres y atmosféricos. Entonces aquí yo ya, ese concepto ya es muchísimo más fuerte, ya este concepto de lo que es la detección ya es mucho más fuerte, mucho más amplio. Digamos que las principales fuentes de información son las medidas y las imágenes obtenidas con la ayuda de plataformas aéreas y espaciales. Entonces, para seguir esos fenómenos atmosféricos y terrestres, ¿qué es mi fuente de información? Pues las imágenes. Las imágenes, ¿qué tipo de medidas tomo yo? Yo puedo hacer diferentes medidas, diferentes comparaciones y esas son diferentes, digamos que se obtienen de diferentes plataformas, no solamente de las plataformas convencionales, sino también aquí ya empezamos a hablar, ya a utilizar las plataformas espaciales, las que están fuera de la Tierra. Esta teledetección, pues la principal información es que es la adquisición de información a distancia. Digamos que lo que garantiza la teledetección es que la fuente de información es a distancia. No hay un contacto directo con el objeto estudiado. Esto implica la existencia de un flujo de información entre el objeto observado y el captador y el receptor. Entonces, en la teledetección, lo que yo hago es que no estoy en contacto directo, sino que estoy lejos, estoy fuera de ese contacto. La información que yo recibo, la información que a mí me llega, es una información que yo tomo de manera distante, ¿cierto? Y ese flujo de información, lo que hago yo es que yo recibo mucha información y la capto a través de receptores. Entonces, por eso la imagen de fondo ustedes ven una antena, ¿cierto? El portador de esta información es la radiación electromagnética. ¿Cómo yo consigo esa información? Pues a través de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética es emitida por el objeto o el cuerpo y se refleja por este. Entonces, ese flujo de información, ¿yo qué hago cuando hago teledetección? Cuando yo hago teledetección, lo que hago es estudiar la radiación electromagnética, ¿cierto? Cuando la luz visible y la no visible toca un objeto, ese objeto procede y hace un reflejo. Y esas ondas que se reflejan son las ondas que yo mido, que yo comparo y que yo voy analizando. Entonces, por eso me dice que mi fuente de estudio y de información es la electromagnética, la radiación electromagnética. Esa es las fuentes directas como el sol o fuentes indirectas, ¿cierto? Y cuando los rayos de sol golpean, cuando esos rayos
o esa radiación golpea cualquier objeto, cambia. Y en ese cambio es que me permite a mí identificar cada uno de estos. Y aquí te dice, todos los cuerpos, las plantas, los seres vivos, los objetos inanimados, emitimos o emiten una radiación electromagnética. La cantidad y el tipo de esta radiación emitida dependen fundamentalmente de su temperatura. Entonces, ¿qué han descubierto los científicos? Que cada uno de nosotros emite una radiación. Y de acuerdo a nuestra temperatura, yo puedo hacer ese reflejo. ¿Cómo se ha logrado eso? Con la observación. Pero no la observación directa, sino la observación fuera de la superficie. Y al analizar y a descomponer esa radiación, nos damos cuenta entonces los planetas, nosotros como seres vivos, digamos los seres humanos, todos, las plantas, los animales, emitimos un tipo de radiación y es diferente. Cada una tiene un tipo de radiación diferente. Y también, digamos, hasta los seres inanimados, los minerales, también tienen una radiación. Entonces, en ese rango, a medida que yo voy mirando y estudiando ese rango, esas transformaciones y esos cambios, pues a mí me van diciendo qué tipo de objeto es a través de la radiación electromagnética. Entonces, a partir de esa radiación electromagnética, recibiendo toda esa información, yo puedo identificar objetos y lo puedo hacer de manera, digamos, muy precisa. Es que esa observación, digamos que esa observación y esos electromagnéticos eh, nos ha permitido ampliar notablemente nuestro conocimiento del medio que nos rodea. Digamos que nosotros a partir de ahí, de esa observación, ya vemos la naturaleza de las cosas. Y en esa naturaleza de las cosas empezamos a entender muchos de los fenómenos. Esa observación, esas mediciones, esos cambios, esos procesos, ya nos dicen, venga, no todo es tan sencillo, no todo es tan simple. Cómo se comporta un estado, cómo se comporta una ciudad, cómo se comporta un fenómeno natural, cómo entendemos la naturaleza de los ciclos del agua, cómo entendemos la naturaleza de una deforestación, cómo entendemos cómo se comporta un volcán, cómo se comporta un huracán, cómo se comportan todos esos seguimientos, ¿cierto? Cuando nosotros ya empleamos ese conocimiento, empezamos a utilizar esas imágenes y empezamos a entender todo ese fenómeno que refleja esa radiación, nos dice, venga, y nosotros empezamos a mirar de otra manera todo lo que nos rodea, ¿sí? Y aparte de eso, nos ha facilitado la interpretación de los procesos que afectan al planeta. Entonces, los huracanes, los sismos, los volcanes, los incendios forestales, las inundaciones, todo eso, con esa observación y con el análisis de esa energía electromagnética, que es una fuente permanente, en diferentes procesos, yo empiezo a ver los ciclos, empiezo a entender por qué son importantes la conexión que tiene cada elemento en el planeta, por qué si hay un incendio, por qué si hay una inundación, por qué es importante que mantengamos un control de la deforestación, por qué es importante el tema de los gases de invernadero, porque vea cómo nos está creciendo el hueco en la capa de ozono, ¿sí? Son fenómenos que nosotros empezamos a entender. Y hay una condición. Los sistemas de teledetección ubicados sobre satélites proporcionan una visión perspectiva y sinóptica de la Tierra. Claro, ya nosotros no estamos aquí adentro y empezamos a vernos desde afuera. Ah, empezamos a ver esos fenómenos desde otra perspectiva y entonces ya vemos una visión real en un momento y cómo ese seguimiento me va permitiendo a mí ir acumulando procesos y experiencias. Eso es lo que hacemos nosotros a través de eso. Por eso siempre la teledetección no se hace en contacto directo, sino se hace desde afuera. Y esa percepción, esas nuevas sinópticas nos están diciendo, ve, venga, tenemos que hacer cambios en procesos, tenemos que hacer unas de conservación, todo lo que yo hago en un lado me afecta en el otro. Por eso el gran interés de reducir la huella de carbono, la emisión de carbono, los gases invernaderos, pero todo eso se hace a través de qué? De la observación de los satélites. ¿Sí? Digamos que eso ha sido una gran fuente de información, aunque otra de las grandes fuentes es el uso militar, pues
que que ellos siempre están mirando, y lo que les decía yo, digamos que las observaciones, los grandes desarrollos siempre han tenido un tema primero de crecimiento militar. Siempre se han aplicado primero en desarrollos militares que después son tan potentes y tan fuertes y tan buenos que yo empiezo aparte de esa información, la empiezo a convertir en civil y para usos científicos. No solamente para seguir qué pasa en la Tierra, que está haciendo en una guerra o en un enemigo o cualquier situación para espiar, sino que también empieza a darme un volumen de información que si yo lo estudio detenidamente y tengo diferentes saberes, diferentes disciplinas, me va a dar una visión muchísimo mejor de lo que sucede en la Tierra, ¿cierto? Entonces decíamos que digamos que ese monitoreo eh, y análisis de las actividades humanas, pues nos ha permitido hacer unos grandes cambios, ¿cierto? Entonces, ese monitoreo a las actividades que nosotros tenemos que desarrollamos, tiene unas aplicaciones. Entre esas está, por ejemplo, la evaluación y el monitoreo del entorno. Entonces, bueno, yo como monitoreo la Tierra y qué tengo cuando estoy haciendo esa observación, ¿no? ¿Qué me ha mostrado? Pues digo, tengo evaluación y monitoreo del entorno, entonces yo puedo mirar el crecimiento urbano. Una de las grandes problemáticas que tiene el mundo en este momento es la concentración de la población en entornos urbanos. Las personas en entornos urbanos están creciendo de una manera progresiva. Casi que el 80% de la población se está concentrando en las ciudades. Y yo como monitoreo, bueno, ¿qué pasa con que yo esté monitoreando ese crecimiento urbano? Porque me está gastando tierra, me está gastando recursos. ¿Y qué efecto tiene sobre la zona rural? Puede hacer seguimiento a todos los residuos peligrosos. Pues nosotros ese crecimiento urbano necesariamente está ligado a unos residuos. Esos residuos son entonces de todo tipo, esos desechos peligrosos, entonces, ¿dónde están? ¿Cómo se comportan? ¿Los tengo controlados? ¿No los tengo controlados? ¿Qué pasa cuando esos residuos no se controlan de manera adecuada? Ese monitoreo lo puedo hacer a través de ese entorno. Otra de las aplicaciones y de observación sobre la Tierra es la detección y monitoreo de los cambios globales. Era lo que hablábamos, o sea, a nivel general, cualquier cambio, cualquier proceso que suceda en un sitio afecta a otro. Un ejemplo es la reducción de ozono atmosférico, ¿cierto? El tema de la deforestación y el calentamiento global. Entonces, yo estoy mirando si esos efectos de gas invernadero me siguen afectando a mí la atmósfera. Y si esa atmósfera realmente no está o no está creciendo ese hueco de ozono. Para algunos de los políticos dicen que eso es una mentira, pero con procesos y eventos científicos y con observaciones han demostrado que ese ozono atmosférico, el hueco en la capa de ozono es cada vez más grande. Y esa reducción de esos gases de invernadero están provocando que esto sea más grande. El tema de la deforestación, pues que nosotros podemos ir mirando efectivamente cómo está disminuyendo, por ejemplo, la Amazonía, cómo digamos, esas políticas estatales de ciertos países, de gobiernos que no le ponen cuidado al medio ambiente porque dicen que eso es simplemente un concepto teórico, usted muestra cómo los bosques en la Amazonía se están disminuyendo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la reducción del ozono en la atmósfera, la deforestación, pues empieza a haber un calentamiento global? Y nosotros lo vivimos en el día a día. Tengo fenómenos de grandes lluvias en algún momento, pero también tengo fenómenos de muchísimo calor, ¿sí? Los cambios de temperatura son absolutamente drásticos, ¿cierto? Cuando llueve o cuando hace frío es demasiado frío y cuando hace calor hace demasiado calor. Entonces, eso yo lo puedo detectar y lo puedo seguir y puedo hacer un seguimiento en distintos periodos de tiempo, hacer métodos comparativos a través de la teledetección y el monitoreo de los cambios globales. Otra es la explotación, tanto para recursos renovables como no renovables. En este caso, pues, los minerales, el petróleo, el gas natural y recursos renovables. Los no renovables, pues, son
el gas, el petróleo, y los renovables como son los océanos, los bosques y los terrenos. Yo puedo a través de las imágenes satelitales, que tengo sensores y cámaras especializadas, hacer un monitoreo de explotaciones mineras, identificar en qué lugar de la Tierra tengo yo determinadas riquezas minerales. Y eso es lo que hacen las grandes potencias. Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Rusia, el Reino Unido, ¿cierto? Ellos hacen un monitoreo constante de la Tierra y ellos saben qué fuentes minerales tienen, cuál es el inventario de petróleo y dónde lo tengo, de gas natural y dónde lo tengo yo y en qué sitios están y cuáles son sus grandes reservas y pueden hasta cuantificar cuánto tiempo de explotación y qué capacidad tienen para eso. Y otros los recursos renovables, digamos que los océanos son un recurso permanente que nosotros no hemos explotado, pero que estamos contaminando de manera esto. Permítame un momento, por favor. Se me desactivó la cámara. Profe, buenos días, ¿me escucha? La cámara. Jepsi, cuéntame. ¿Cómo está, profe? Llegué un poquito tarde, pero No te llegué. escucho muy Profe, bien. ¿Sí me escuchas? profe, sí le escucho bien, pero creo que usted a mí no. Jepsi, no te estoy escuchando. Jepsi, ¿me estás escuchando? Aló. Ah, sí, te me estás escuchando muy bien. Tenías una pregunta que no te escuché muy bien. Si quieres, escríbemela. No, yo no te escucho, Jepsi. Cuéntame, ¿tienes una pregunta? Profe, ahí sí. Hola. Hola, cuéntame. Te escucho lejos hoy. Tengo problemas con el sistema, pero bueno. Profe, tú hablabas de las aglomeraciones. Profe, Sí, este sistema debería, pienso yo, debería ser muy utilizado en el gobierno, porque profe, yo he estado haciendo unos recorridos por acá, por las calles de Medellín, para hacer un trabajo de avalúos y es mucha la cantidad de basuras que se ven aglomeradas en la esquina por las personas indigentes. Me leía un artículo donde el 65% de las personas indigentes en Medellín son menores de 40 años. sí. Entonces, profe, ya teniendo un gobierno de los como los que tenemos, entonces, ¿por qué no utilizan esta tecnología? Viendo que los Estas militares hacen herramientas. parte de ellos, sí, para buscarle una mejor salida a esta aglomeración que se está presentando, porque definitivamente con tanta situación, mire cómo se está volviendo la delincuencia, y son puros jóvenes que pueden estar en su vida reproductiva, en su etapa de servirle al mundo. Yo lo veo desde ese punto de vista, profe, y pues con las herramientas y el tema que estaba hablando cuando pude ingresar, se puede evitar todos esos residuos peligrosos que hay en la ciudad, en los alrededores. Pues yo lo veo de esa manera, profe, y verdad que es aprovechar los Sí, recursos. no. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y te voy a decir, sí, te voy a decir, Jepsi, qué es lo que sucede aquí con estos ejercicios. Digamos que nosotros apenas estamos dando un pequeño paso. Y es que nosotros tenemos, digamos que a nivel, lo que yo te decía, grandes países, Estados Unidos, Rusia, digamos que son lo que decía, los rusos tienen un avance en temas de teledetección y en temas de satélites muy grande. Nosotros apenas estamos empezando a lanzar el primer satélite y ahora lanzamos el segundo, ¿cierto? Comprar esas imágenes, hay algunas que uno puede descargar con ciertas resoluciones, pero digamos que también es una política de orden institucional. ¿A qué voy? Aquí yo tengo herramientas. Mire todas las herramientas y el poder de estas herramientas, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer monitoreos permanentes de Medellín. Si yo entro a Google Earth, ¿cierto? Yo puedo ir mirando todos esos seguimientos. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos muy pocos profesionales preparados para esto.
y los poquitos que hay, pues automáticamente se los llevan, ¿sí? Por eso es que es importante que las personas entiendan todos estos conceptos y lo que tú dices. Ve, yo soy catastral, yo hago luz y yo voy y me recorro la ciudad, pero yo empiezo a ver la ciudad desde otra perspectiva, ¿cierto? Miro otras problemáticas, ya empiezo yo a ver situaciones ¿y por qué si tenemos todas estas herramientas, por qué no podemos hacer seguimiento a ciertos procesos? Esa es la investigación. Y esa es la motivación, por ejemplo, de estos talleres y de estos cursos. Ah, ¿cómo así? ¿Yo con teledetección podía hacer seguimiento a fenómenos? Sí. O sea que yo puedo también utilizar imágenes gratuitas y poder hacer seguimiento a ciertas cosas. Sí. Ese es el objetivo. Y Profe, no también vamos porque eso lejos. brinda alternativas. Qué pena Brindarle a una interrumpir. empresa un seguimiento y decirle, mire, es que dése cuenta lo que está pasando en temas de manejos de residuos peligrosos, de basura, de tráfico, de crecimiento, de ese crecimiento de la ciudad que está cada vez desbordando una cantidad de acciones, ¿sí? Son políticas que pueden ser para mejorar. Y ese es el papel de la academia y de ustedes como estudiantes. Y de uno como ciudadano al final, ¿cierto? Poder brindar todas esas alternativas. Y mire que yo tengo recursos renovables, no renovables, bosques, terrenos, ¿cierto? Los terrenos dicen que son renovables, pero después de que yo pierda de que convierta un área rural en área urbana, esos terrenos ya no los recupero, ¿cierto? Yo puedo mirar precipitaciones, procesos de atmosféricos Sí, profe. y puedo hacer ¿Me mapas, escucha? topografía, utilización de tierras. Sí, Jens, te escucho. Dale, te escucho. Profe, a eso vamos. Se supone que nosotros somos 200 que nos estamos preparando en esa área y estamos perdiendo esa oportunidad. Entonces, ¿cuándo vamos a aportar algo al conocimiento o al cambio que queremos? No buscamos y no echarle la culpa a los otros. No, es que fulano no hace nada, fulano no hace nada. Y si no hacemos nosotros, va aprovechando este tiempo, su tiempo como es de valioso, esta oportunidad que nos da la universidad. ¿Ah? Somos que 200 en la línea de catastral y mire. Tenemos que romper, el primer principio que tenemos que es romper esa apatía, porque al final es como una apatía, ¿cierto? Pues yo puedo conectarme, sí, yo estoy trabajando, todos tenemos obligaciones y los espacios, pero tengo que sacar un tiempo también para poder entender ciertas circunstancias. Cada conocimiento y cada cosa que hacemos, tenemos una oportunidad de aprender. Y no te preocupes, como catastrales, no solo aquí, en todas las universidades y en todos los lugares, tenemos que empezar a motivar a nuestras personas, a las personas que hacen parte de una universidad, llámese catastral, como se ya quiera llamar, a que rompan esa apatía por el conocimiento, porque, porque hace falta. La forma de crecer es crear conocimiento. Esa es la primera forma de crecimiento. Esto es una oportunidad grandísima. Lo que te digo, hay muy pocas personas en Colombia que se forman en temas de sensores remotos. Y uno les da una motivación, uno les da el campo de entrada. Es que algunos de ustedes deberían ser el próximo que se sienta aquí a contarles a las personas qué se ha hecho y qué se ha avanzado. Y en Medellín tenemos gente para eso. Y estamos preparando, tenemos la carrera para hacerlo. Necesitamos que la gente se anime, ¿sí? Pues uno dice, la universidad a mí me paga por estar aquí sentado y dar estas conferencias y dar estos conocimientos, pero no es tanto eso. Me interesa que a partir de esto alguien se motive y comience a estudiar esto. En sensores remotos hay un campo de acción gigante. Tú mismo lo estás viendo. Pues es un campo de acción grandísimo. ¿Eh? ¿Dónde me formo? Uno les da como la motivación inicial, pero ustedes son los que deben empezar a indagar mucho más allá. ¿Eh? ¿Dónde me formo? ¿Dónde puedo hacer yo una especialización? ¿Dónde me puedo ir si tengo que irme al extranjero? ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo encontrar todas estas cosas? Y desde el primer día les vengo diciendo, esto es un ejercicio de motivación permanente, permanente, permanente.
En el mercado se está ofreciendo un tema de teledetección, todo el mundo hace drones. Y tú ves que todo el mundo ahora anda con drones para arriba y para abajo, pero venga, ¿usted qué plus le está dando a eso? ¿Sí? ¿Esos plus para qué me sirven? Pues porque al final el objetivo de utilizar teledetección, o utilizar un dron, o utilizar algún tipo de esos sensores y fotogrametría es poder aplicarlo para dar soluciones a las problemáticas que se nos presentan en el día a día. Porque ese es el objetivo de todas estas materias. Hey, yo como catastral, ¿en qué momento voy a utilizarlo aparte de solamente dedicarme a hacer topografía, tierras y mediciones? Avalúos, no venga, esto tiene un peso más grande y yo lo puedo utilizar de otra manera mejor. Esa es la gran pregunta que hay que hacernos y esa es la motivación a la que uno llega. Con que uno solo de los alumnos, digo yo, de personas que han visto conmigo, uno solo, logre enamorarse de esto, lo logre entender y logre capacitarse, con eso se ha logrado, digamos, que grandes cosas. Uno no espera que todo el mundo lo haga, pero que por lo menos en ese mercado que todos se mueven igual y todos quieren hacer lo mismo, alguien se destaque por la vocación de cambiar esos recursos y esas condiciones. A eso es que apunta esto. Y lo que tú dices, deberían romperse. Yo sé que todo el mundo tiene que estudiar, que trabajar, que cumplir con las materias, darse un espacio en el que uno les va dando unos conceptos nuevos, unas comunicaciones, reforzando algunos conceptos que ustedes ya tienen, revalorando esos conceptos para que ustedes empiecen a saber el potencial de carrera que tienen, cómo es de maravilloso ser catastral, ¿sí? Todo lo que ustedes en ese universo del trabajo pueden hacer y se salirse de ese esquema en que solamente el catastro es medir y cobrar. No, el catastro es mucho más. ¿Sí o no? ¿Sí me escucha, Jetsi? Profe, profe, le escucho perfectamente, pero yo creo que usted a mí no. Sí, sí, lo estoy escuchando lejos, pero te estoy escuchando. Bueno, profe, Bueno, vea, es que eso, continuemos. Bueno, eso dale. era lo que yo quería motivar a mis compañeros, decirle aprovechar. Vea, yo soy mamá, soy papá, soy todo para mi hijo y yo le digo que me he enamorado mucho de la carrera y aquí me quedo hasta la 1, 2, 3 de la mañana porque me gusta. Ahora no ingresé temprano porque no me daba el computador, no me quería aprender. ¿Ah? Y le estaba pidiendo acceso por el correo de mi hijo y no me dio. Pero mira, ya estás aquí, no te preocupes. Aquí lo que necesites. Sigamos y vamos, porque esto es muy delicioso. Me encanta esto para que ustedes se motiven más. Bueno, Jepsi, continuemos. Entonces, miremos que no solamente lo tenemos, hablábamos de toda esa forma de la percepción de la Tierra, es que como yo lo hago por satélite, yo hago seguimientos mucho más objetivos. Uno desde afuera mira mejor las cosas, entonces yo lo puedo utilizar para lo que hablábamos, evaluación y monitoreo del entorno, para el tema de detección y monitoreo de los cambios globales, para la exploración y explotación de recursos renovables y no renovables, para procesos meteorológicos. Y lo que más nos interesa a nosotros, que igual siempre haremos, es el mapeo. Nosotros para mapear, nosotros necesitamos imágenes. Las imágenes satelitales tienen un papel muy importante. Eh, Te voy a poner un caso particular con unos alumnos que tenía yo en la otra universidad. Ellos estaban trabajando con temas de avalúos y necesitaban identificar un avalúo de un sector de Medellín para el caso de un edificio. Hey, profe, ¿y cómo lo hacemos? Ustedes tienen Google Earth. No, pero es que Google Earth no me aparece, que es muy reciente, que no sé qué, que no necesito imágenes más atrás. Ah, bueno, acuérdense que ustedes vieron conmigo teledetección y ustedes, cuando vieron fotogrametría, yo les enseñé a bajar imágenes satelitales en el tiempo. Ah, profe, sí, es para eso es que sirven las imágenes satelitales. Tengo un caso particular, pero que es muy real en lo que estamos haciendo. Entonces, esa imagen satelital, yo le puedo hacer un seguimiento en el tiempo y puedo mirar cómo cambia ese entorno, cómo eso que estoy yo haciendo un avalúo, yo puedo devolverme atrás y revisar
si lo que me están pidiendo en la revisión del avalúo corresponde o no corresponde. Era un tema de un edificio, de la forma si ese edificio se va creado en ese tiempo, si el edificio estaba antes o después de ciertos procesos. Entonces, mire la aplicación. Eso se da. ¿Listo? Continuemos. La teledetección, pues, como siempre hemos dicho, tiene ventajas y desventajas. Pues la gran ventaja es que tiene una cobertura global y periódico de extensas zonas de la Tierra. Como el satélite se va moviendo en la órbita terrestre, alrededor de la órbita terrestre, hay unos que son estáticos y otros que son dinámicos, que vamos viendo, hoy vamos a ver esas características, pues él va pasando por un punto en determinados periodos. Algunos pueden ser cada 8 días, otros pueden ser cada 15 días, otros pueden ser cada tercer día. Entonces yo tengo el cubrimiento de toda la Tierra en diferentes periodos. Entonces yo puedo hacer comparaciones de tiempo, por años, por días, por meses o por días. Yo puedo mirar un cambio. Y lo que parece estático en la ciudad, uno dice, pues esto no cambia mucho. Si yo lo miro desde afuera, empiezo a darme cuenta que hay procesos que sí están cambiando y que son dinámicos. Yo tengo observaciones a múltiples escalas. Lo puedo hacer a escala muy global y lo puedo hacer a una escala de detalle. ¿Sí? Yo puedo hacer un seguimiento de muchos espacios, muchos momentos, desde continentales, de nivel país, a llevarlos a nivel ciudad o a nivel manzana inclusive. Yo tengo información sobre regiones no visibles del espectro. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos en el espectro electromagnético, que vamos a verlo en este tag, yo tengo una región visible que es muy pequeña, pero yo puedo hacer análisis de otros fenómenos utilizando otras regiones del espectro y que me permiten ampliar unos análisis muchísimos mucho más grandes de los fenómenos que tanto hacemos. Entonces nosotros por eso hablamos utilizamos cosas como el infrarrojo. Entonces en el infrarrojo yo puedo medir cantidad de tierra, pérdida de agua, cobertura vegetal, utilizando procesos infrarrojo, ¿sí? Y ultravioleta. Y el tratamiento de digamos que ya las imágenes que nosotros descargamos ya tienen un tratamiento, o sea, ya están corregidas, ¿sí? Cuando yo descargo una imagen satelital del USGS, del Sistema Geológico de los Estados Unidos, que es una de las plataformas, o las descargo de Iconos, o las descargo de otras plataformas gratuitas, esas imágenes ya vienen corregidas, ya tienen un proceso de corrección. Entonces esa imagen ya tiene una información bastante interesante. Las limitaciones, pues que los modelos de elevación no son tan precisos, ¿sí? Pues comparados con los que yo hago aquí en la Tierra, pues porque yo estoy a kilómetros de distancia y si bien tengo sensores de alta precisión, pues esos modelos de elevación no corresponden muchas veces a la realidad. Me sirve para representar imágenes, pero no me sirven para eso. Aquí tengo un ejemplo de los satélites. Estos son las diferentes órbitas de los satélites. Y cómo yo hago con diferentes satélites, hago una observación permanente. Eh, digamos, hay satélites estáticos, ¿cierto? Y aquí me están mostrando, por ejemplo, seguimiento de tomas periódicas. Cómo el satélite va recorriendo esta órbita, que digamos aquí esa órbita es estática, cómo el movimiento de la Tierra va tomando esas imágenes. Aquí tengo otras órbitas que me van siguiendo también esos mismos. Una imagen de un satélite que le toma imágenes a la Tierra. Lo que hablamos de las escalas. Yo aquí tengo el continente africano, me acerco a un río, tengo Sudamérica, tengo glaciares, ¿sí? Y tengo diferentes bandas. En esos estudios, en esos infrarrojos, en esos usos de diferentes gamas y diferentes bandas, yo puedo hacer diferentes tipos de análisis. Y cada una de esas coberturas me está mostrando estas condiciones. Ya que hay una imagen de un satélite, creo que este es del Iconos, no estoy mal, y vemos esto es Barcelona, ¿sí? Es una imagen de Barcelona. Entonces, en esta imagen, entonces yo alcanzo a detallar las calles, las plazas, los edificios. Entonces, yo tengo diferentes escalas de detalle.
desde mirarlos de manera continental, de mirar ciertos sectores, ¿cierto? Esto es Italia, si no estoy mal, ¿sí? Sí, estoy italiano, me perdí. Este es Europa, y en esta Europa, esta es la India, este es Suramérica, no, mentira, este es Cuba con la Florida, ¿sí? Aquí hay otra isla, este es Nuevo México, ¿sí? Entonces, yo como a diferentes escalas puedo hacer, y este es de Barcelona, una imagen satelital de Barcelona. Y es lo que tú decías, yo puedo hacer seguimientos con imágenes de mayor resolución, porque yo tengo imágenes hasta de 1 metro, en donde ya mi resolución me puede dar hasta el detalle completo, yo puedo hacer seguimiento de todos los fenómenos que me están dando. Y puedo utilizar diferentes tipos de espectros. Y cuando combino esos espectros, voy a tener mejores resoluciones y mejores análisis. Resulta que dentro de todo el proceso, siempre voy a tener 7, digamos, grandes elementos que conforman todo el proceso de la teledetección. Entonces, el primero es la fuente. En este caso, pues nuestra fuente es la fuente de energía más importante para nosotros, es el sol, ¿cierto? Otro elemento fundamental es la cubierta de la Tierra o la cobertura terrestre, nuestra atmósfera. Cobertura de la Tierra y otro es la atmósfera. Resulta que la atmósfera no se comporta como un espejo, ¿sí? O como un espejo no se comporta como un vidrio o como un cristal. Que yo diga que es que la Tierra está protegida por un cristal y entonces toda la luz entra y ya. No, la atmósfera tiene diferentes capas y en esas capas hace que haya una desviación, haya una refracción, ¿cierto? El otro es el sistema del sensor. Entonces, el sensor puede ser el satélite, qué cámara tiene, cómo está, qué características tiene. El sensor emite sus señales si hay un sistema de recepción. Normalmente las antenas que tú ves, esas grandes antenas satelitales, los que están recibiendo permanentemente información. Luego hay un sistema de procesamiento de imágenes. Yo recibo esas imágenes y las proceso, les hago correcciones y en ese proceso ya después las convierto. Y esas imágenes después para mí es que yo las interpreto y las uso. ¿Sí? Digamos que nosotros no tenemos casi que control sobre estos procesos. Nosotros no tenemos satélites propios, nosotros no tenemos acceso a la información de ciertas características. Si yo no pago por esas imágenes, pues yo no voy a tener, digamos, las imágenes voy a tener abiertas que tienen una resolución muy, muy baja, ¿sí? Porque son a muy grandes escalas, los píxeles son muy grandes, entonces la resolución va a disminuir. Pero si yo tengo y compro, pues va a tener mejores imágenes. Entonces, básicamente nosotros como usuarios finales hacemos un pequeño proceso y lo representamos. Sobre el control, nosotros no tenemos control sobre casi que la mayoría de estos. Nosotros no tenemos control sobre el proceso atmosférico, la absorción, la reemisión, la dispersión, ¿cierto? Un fenómeno natural. No tenemos un sensor propio con el cual nosotros podamos tener y bajar información de nuestro interés. Dependemos de las otras constelaciones de satélites que hayan, ¿sí? Mucho menos tenemos un sistema de recepción y mucho menos un sistema de procesamiento. Simplemente nosotros hacemos nuestro énfasis en que con esas imágenes que ya hemos recibido, que ya están corregidas, que ya tienen una información, nosotros hacemos una pequeña interpretación a través de esos sistemas. Eso es lo que hacemos. Pero digamos que todo el proceso, ¿cierto? Parte de 7 grandes elementos: la fuente, la cobertura, la atmósfera, el sistema del sensor, el sistema de recepción, el procesamiento de imágenes y por último la interpretación final del usuario. Aquí tenemos diferentes imágenes, diferentes satélites. Fotos de diferentes satélites y cómo los satélites van haciendo. Este es un satélite, este es un radar, imagen de radar.
Los radares están mucho más bajos y tienen unas combinaciones de sensores múltiples y como esa información. Y tenemos las imágenes acá de un fenómeno, cómo voy haciendo yo seguimiento a un fenómeno, cómo periódicamente voy pasando por el satélite y en ese mismo espacio, cómo voy tomando imágenes temporales de esto. Y uno de los grandes usos que tenemos nosotros, que siempre, digamos que es de los que más utilizamos y que ahora vemos, es el seguimiento a los tornados que se forman. Pues mire el poder de los satélites, cómo nos han podido interpretar y hacer seguimiento. Entonces, de acuerdo a esas observaciones de mucho tiempo, yo ya puedo simular la ruta, la fuerza de un evento meteorológico que sucede en la Tierra. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo de cómo, digamos, el sistema europeo tiene a través de un satélite que está orbitando la Tierra, como yo tengo diferentes antenas en diferentes lugares que me van permitiendo a mí hacer la recepción y el análisis de toda esa información. Entonces tengo una en Torrejón, otra por allá en Islandia y otra por aquí en África. Y cómo voy triangulando toda esa información y cómo esa información la voy compartiendo para descargar imágenes. La imagen que me encanta es la imagen de un satélite ruso. Esta es la imagen del primer satélite. Se lanzó Sputnik cuando comenzamos todos esos procesos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la historia. La idea es que hoy por lo menos lleguemos a la historia para ya empezar a meternos un poquitico más en todos los procesos que siguen. Entonces hablamos de la historia de la teledetección. ¿Cómo comienza esa historia? Pues digamos que hay algunos acontecimientos relevantes que permiten que esa teledetección empiece a tomar, digamos, gran relevancia. Por allá, entonces, hagamos el primero que siempre hablábamos, es el invento de la fotografía. Cuando se inventa la fotografía, ahí es donde se hace posible la teledetección. Con el invento de la fotografía, empieza automáticamente todo ese desarrollo científico de lo que es la teledetección. Y nos dice que la teledetección tiene un origen por allá en 1860, ¿cierto? Con la fotografía de la superficie terrestre tomada de un globo por Turnash. Por allá Turnashum dice aquí, por allá en 1960, puso una cámara en un globo y fue la primera vez que nosotros hicimos teledetección. Mire cómo a partir de la cámara fotográfica, una persona que se pensó distinto lanzó un globo y tomó las primeras imágenes a través de ese globo. Entonces ya vienen esos. Luego ya hacia 1960 está el lanzamiento del Tiros One, que ya es el primer satélite de observación de la Tierra, ¿cierto? Ya a partir de 1960, ese proceso ya cambia automáticamente y nos da unas transformaciones que nos generan esos procesos. Hoy ya pues tenemos una cantidad de agencias y de imágenes y de empresas dedicadas a lanzar, digamos, que empiezan a trabajar ya en el campo de la teledetección. Nosotros como Colombia, como país, digamos que tenemos que fortalecer todo esto. Las universidades públicas deben tener, digamos, personas que nos estén dando y enfocándonos a meternos un poquitico más en todo este proceso de la teledetección. Por eso es la gran ventaja que tienen otros países. Todavía nosotros estamos haciendo, tenemos lanzando apenas el segundo satélite de la órbita de la Tierra, cuando digamos, nuestras condiciones de ventajas comparativas en términos geográficos, pues deberían permitirnos tener ya hace mucho tiempo eso. Tenemos carreras y tenemos formación profesionales en las cuales no se han aprovechado todo este tema de la teledetección. Algunos geólogos, algunos geógrafos, algunos catastrales hacen algunas lecturas en diferentes países, pero lo están haciendo.
Entonces, los primeros, bueno, antes de los globos utilizaron cometas, ¿cierto? Con las cámaras de 1800 utilizaban cometas. Si utilizaban, yo les había dicho a ustedes, utilizaban las palomas, les colocaban cámaras para hacer esos procesos de teledetección. Utilizaban cometas, las palomas, y en el invento del aeroplano para allá, con los hermanos Wright, también empieza todo el tema de utilización de todo ese tema de la teledetección. Ya por allá hacia 1957 empiezan el lanzamiento de los grandes satélites, el experimento de la competencia entre la Rusia y Estados Unidos, empiezan a trabajar todo el tema de lanzar satélites, ¿cierto? Por allá el primer hombre que orbitó la Tierra, la llegada a la Luna, que si me lo preguntan a mí tengo mis dudas, pero bueno, el 71 comienzan a hacer todo el tema de los satélites, empiezan los satélites europeos a desarrollarse en diferentes versiones, y aquí tenemos el desarrollo, perdón, me fui muy rápido, cómo las imágenes, empiezan las primeras imágenes de los satélites, cómo fueran las primeras resoluciones de los satélites, la observación de la Tierra, cómo han ido evolucionando, ¿sí? Cómo, digamos, al principio pues era una imagen muy pocos píxeles, cómo se empiezan a desarrollar de diferentes formas, cómo yo ya empiezo a tomar imágenes, digamos, multiespectrales con diferentes cámaras, y empiezo a detectar fenómenos, y cómo ya tengo yo imágenes súper detalladas de la superficie. Y esto ha sido, digamos, como los desarrollos de los diferentes tipos de vehículos, 160, cómo esos cambian en el 1964, en el 72, en el 91, ¿sí? Cómo ya empiezan, por ejemplo, los europeos a tener imágenes, iconos, Eros, Fitbit y Orbit, y cómo esas imágenes empiezan a ser de 1 metro, pancromáticas y 4 metros, a 1,8 metros y a 0,65 metros. Como el desarrollo de estos satélites, ya nosotros tenemos imágenes satelitales a 0,65 metros. Yo ya puedo detallar absolutamente todo lo que sucede. Hacia 2010 y 2012, ellos generan los GeoJet 1 y el Volbrit 1,5. Y esas imágenes siguen mejorando. Mire, 0,24 metros a 0,65 metros pancromática, y como ya estas imágenes, ya hacia 2012, pues tenemos imágenes en las cuales nosotros ya podemos contar esos fenómenos y podemos hacerlos. Digamos que esos son hasta ahí como los elementos que vienen en esa historia. Y si seguimos hacia 2020, pues seguimos avanzando. Las constelaciones, más adelante hacemos un análisis del número de satélites que existen en la órbita y cómo la órbita se nos está convirtiendo en un sistema escaso. Hay unos principios, yo creo que con esto vamos a cerrar el día de hoy, que son los principios de la teledetección. ¿Qué principios tiene la teledetección? Entonces la teledetección dice que todo principio de teledetección de la superficie terrestre se basa en las ondas electromagnéticas, y esas ondas, con esas ondas electromagnéticas yo tengo los principios de las fuentes de radiación, la interrelación entre la onda electromagnética y la superficie, la interrelación entre la onda magnética y la atmósfera, y el sensor. Entonces, ¿cuál es mi fuente? ¿Cómo las ondas electromagnéticas afectan la superficie, la atmósfera? ¿Y qué tipo de sensor utilizo yo para eso? Entonces, nos volvemos a retomar la imagen anterior de la que hablábamos sobre las fuentes. Pues mi fuente de energía, ¿cierto? La fuente de energía tiene una energía incidente. Es, digamos, que cuánta energía llega, cuánta energía se transmite, cuánta energía absorbe la superficie terrestre o objetos de la superficie terrestre, cuánta
esa energía es absorbida, cuánta de esa energía es reflejada para que llegue al sensor. Parte, no toda la energía que llega a la superficie terrestre es la misma energía que se refleja. Entonces nosotros apenas trabajamos con un porcentaje de esa energía, que es la que le llega al satélite o al sensor. Y esa energía no se absorbe y que se refleja es la energía que yo transmito a una estación receptora. Entonces, este es el principio general de lo que hago yo con teledetección. Es un principio muy sencillo desde ese punto de vista. Uno lo mira y dice, pues, no tiene nada de relevancia, ¿cierto? Digamos que parece un ejercicio muy sencillo, un ejercicio bastante simple, un ejercicio que uno diría, bueno, no tiene mucha relevancia, pero si lo miramos en los productos que ellos generan, pues nos va a generar unas condiciones. La radiación, digamos, es fundamental y el elemento clave de la teledetección es esto, la radiación electromagnética. Esa radiación, según Rutherford, es una forma de energía que puede ser únicamente observada por medio de su interrelación con la materia. Es esa energía cómo se relaciona con cada objeto. ¿Sí? Y se compone de elementos eléctricos y magnéticos de la materia con la cual se entra en el contacto. Aquí aplicamos toda la física eléctrica, la radiación electromagnética que nosotros, digamos, que se utiliza para el tema de sensores, debe tener un principio teórico que es todo el tema de la física eléctrica. ¿Sí? Entonces, toda esa física que decimos, es como para qué yo veo todas esas matemáticas y todas esas físicas, tienen aplicaciones cuando yo empiezo a estudiar todo el tema, por ejemplo, del electromagnetismo, ¿cierto? ¿Cómo se explica esa radiación electromagnética? Se explica a través de los modelos de ondas y de partículas. Entonces, todo como el hombre tiene una condición y es convertir todo de forma matemática. Entonces, para nosotros todo se convierte en un tema de poder hacer condiciones matemáticas. Todo es matemático. Nosotros siempre cuantificamos de tal manera que todo se haga de forma matemática. Y por eso utilizamos los modelos de las ondas y las partículas. Aquí hay unos parámetros. Nos dice que los parámetros de la radiación electromagnética en ondas son las longitudes y las amplitudes. Para yo poder estudiar esos modelos de ondas, tengo que hablar de la longitud de onda y de la amplitud de la onda. Pura física. Entonces, nos dice que la longitud de onda lambda es igual a la distancia entre los dos máximos consecutivos de la onda. Si nosotros lo representamos son esas subidas y esas bajadas. Cuando yo hablo de una onda, voy a colocarlo aquí. Yo tengo una línea, ¿cierto? Y la onda se me va comportando de esta manera. Esa es la forma en que se comporta una onda, ¿cierto? Entonces ya yo tengo la amplitud y la frecuencia. Entonces la amplitud de onda una amplitud es igual a 10 a la menos 10 metros, la amplitud de onda lambda. La frecuencia, que la definimos como F, es el número máximo que pasa por un punto en un tiempo determinado y se establece como un hertz, que es equivalente a un ciclo por segundo. ¿Cuánto tiempo pasa eso? Y la amplitud es la distancia entre el punto de inflexión de la onda y su máximo. Aquí lo vemos. Aquí está la representación de eso que estábamos hablando. Perdón, perdón que me adelanté. Cambiar del borrador. Entonces, esa radiación electromagnética, digamos que la velocidad de la luz es c, que es una constante. Existe una relación entre la longitud y la frecuencia, ¿cierto? Ya que al conocer una longitud de onda determinada, desplazándose a una velocidad constante,
es posible conocer el número de veces que pasa por el punto máximo de la onda, que puede expresarse en la ecuación F es igual a C sobre lambda, la velocidad de luz sobre lambda. Entonces, estas grandes crestas, yo tengo una constante que es la distancia, ¿cierto? Aquí yo tengo de 0 a 1 esa unidad que es, la amplitud es el punto máximo que alcanza esa onda. Esa es la amplitud. La onda sube, vuelve y baja, ¿cierto? En un determinado periodo de tiempo. La amplitud es el punto máximo mínimo que yo tengo en esa distancia de onda. Y la longitud es las dos crestas o la distancia que está entre esas dos crestas. La mejor forma de explicarlo. Ahí lo entendemos, compañera. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo que no entienda, pregunte, que para eso estamos. Entonces, esa es la forma matemática en que nosotros representamos esas longitudes de onda. Y aquí lo que estamos midiendo es el tiempo con respecto a esa longitud de onda. ¿Cuánto se demora en hacer ese mismo proceso, esa onda? Digamos que la percepción remota está relacionada con la identificación y determinación de las características inherentes a los recursos naturales, a través del análisis de medidas de los mismos tomados de ciertas distancias de estos. Una de las condiciones digamos, el espectro electromagnético es que eh, esa percepción remota lo que me dice a mí es que yo identifico qué características tiene cada elemento de la naturaleza. Todos los elementos. Hablábamos de allá de seres vivos, seres inanimados. Todos tenemos una característica, ¿cierto? Y de acuerdo a la percepción, digamos, yo no tengo un contacto directo con el elemento. Siempre voy a hacerlo lejos de ese elemento. ¿Sí? Eso es lo que yo hago con la percepción remota. ¿Sí? Y esa percepción remota se basa en la teoría ondulatoria de la radiación electromagnética. ¿Cómo sustento yo esos análisis? ¿Cómo puedo yo entonces justificar matemáticamente que esos procesos y esos sensores que están allá y que tienen esa información para mí son útiles? Pues yo me tengo que ir a la teoría ondulatoria de la radiación electromagnética para entender desde la matemática cómo pasa eso. Y está en función de parámetros característicos como la longitud de onda, su frecuencia, las bandas energéticas, cuya organización es lo que nosotros denominamos el espectro electromagnético. Entonces, teóricamente, ¿qué hicieron? Esa teoría de ondulatoria de la radiación electromagnética, dijeron, bueno, eso tiene unas características de acuerdo a unas longitudes de ondas, a unas frecuencias, tengo unas bandas energéticas. ¿Y cómo lo organizo yo? Lo organizo en algo que se llama el espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético es lo que nos permite a nosotros ver todo lo que sucede en la Tierra en un rango de lo visible y de lo no visible. ¿Sí? Entonces define aquí que el espectro electromagnético es un conjunto de radiaciones de longitudes de onda, desde fracciones de micrones hasta varios kilómetros, y pueden dividirse en distintas regiones espectrales. Yo voy desde pequeñas longitudes de onda hasta grandes longitudes de ondas. Eso es lo que hago yo en el espectro electromagnético. Entonces dice aquí que partiendo de las ondas más pequeñas hasta las más grandes, se encuentran las regiones de los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, el rango visible, el infrarrojo, el microondas y las ondas de TV y de radio. Aquí lo que hicieron fue organizar todas esas ondas y decir, ah, bueno, entonces, hacia mi derecha tenemos el infrarrojo, ¿cierto? Entonces yo aquí tengo el RGB,
El RGB es una pequeña parte del espectro, una parte muy pequeña, ¿sí? Y hacia mi parte izquierda tengo el ultravioleta. Entonces, si nosotros vimos, esta es la parte visible, que está de 10 a la, que casi que está de 10 a menos 5 a 10 a la menos 6, ¿cierto? Y aquí yo tengo, si me voy hacia mi derecha, tengo el infrarrojo, tengo el radar, el UHF, el VHF, la onda corta, la onda media, la onda larga y las frecuencias extremadamente bajas. Entonces, en el infrarrojo, digamos que en el radar tengo, entre el radar y el UHF, tengo las ondas de microondas. El UHF y hasta la onda media y la larga son todas las ondas de radio, que es lo que nosotros comúnmente utilizamos. Ah, profe. Y si nos vamos hacia la izquierda, hacia mi izquierda, yo tengo los UV, VA, VB y VC. Está la región ultravioleta. En este rango es que yo tomo los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Cada una de ellas tiene unas longitudes de ondas. Como le decía, el rango visible, que es el RGB, que es esta pequeña banda, está apenas como entre 10 a la menos 5 a 10 a la menos 7, perdón, a 10 a la menos 6. Un rango muy pequeño. Si yo miro los rayos cósmicos, están de 10 a la menos 15, casi que a 10 a la menos 14. Los rayos gamma están de menos 10 a la menos 14 a la 10 a la menos 12. Y los rayos X, que son los que utilizamos nosotros, que nos toman cuando nos fracturamos, están entre las 10 a la menos 12 hasta 10 a la menos 8. Los rayos ultravioleta, que son esos rayos tan importantes, pero también a veces si nosotros no nos protegemos, pues nos presentan grandes quemaduras. Están de 10 a la menos 8, casi que 10 a la menos 7. Y ya empezamos a crecer. Los infrarrojos, de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3. Aquí ya empieza el radar. El radar trabaja con frecuencias de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 1. Y ya las ondas de microondas va de 10 a la menos 3 a 10 a la 0. A 10, ¿cierto? Vamos a la menos 1. Y las ondas de radio comienzan de 10 a 10 a la 3, que ya son, digamos, a 10 a la 4. Y de 10 a la 4 ya comienzo a 10 a la 7, que son grandes extensiones. ¿Sí? Por eso dice que son frecuencias extremadamente bajas, pero su longitud de onda es muy grande. La longitud de onda es muy grande. ¿Sí? Por eso el radio tiene tanta cobertura en UHF y en VHF, porque va de 10 a la menos 1, casi que a 10 a la 4. Son kilómetros. Y 10 a la 7, pues son frecuencias extremadamente bajas porque su longitud de onda es demasiado grande, demasiado larga. ¿Qué es lo que sucede? Y lo mismo con las frecuencias que están en Hertz. Esas frecuencias para los rayos cósmicos son de 10 a la menos 23, casi que 10 a la menos 22, ¿cierto? Los rayos gamma se presentan de 10 a la 22, casi que 10 a la menos 20, 10 a la 20. Los rayos X de 10 a la 20 a 10 a la 16. El ultravioleta de 10 a la 16, así que 10 a la 15. 10 a la 15, 10 a la 14 tenemos el rango visible. Y ahí empezamos a crecer, a disminuir en los hertz. De 10 a la menos 14 a 10 a la 11, de aquí a 10 a la 9, los ondas de radio van de 10 a la 9 a 10 a la 4, y ya las ondas, digamos, las frecuencias extremadamente bajas de 10 a la 4 a 10 a la 2. Esos son, digamos, el rango del espectro para el ojo humano con respecto a la luz. ¿Sí? Son rangos muy pequeños, muy visibles los que utilizamos nosotros. Digamos que dentro del espectro electromagnético
No están viendo los dedos. El espectro electromagnético, las unidades de medida del espectro son los Armstrong y los micrones para las unidades de onda menores y los centímetros y metros para las ondas mayores. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo en qué utilizo yo ese espectro electromagnético, ¿cierto? Digamos que aquí entonces, a 10 a la menos 12 yo tengo átomos, ¿sí? A 10 a digamos que una cancha de fútbol hace comparaciones. Pero vamos a mirarnos en qué rangos puedo yo verme, ¿sí? En esa banda electromagnética, por ejemplo, entre los 10 a la menos 11 a 10 a la 5, yo tengo todos los radios, las antenas, radios FM, las antenas, los teléfonos celulares, onda, los sensores, los tomógrafos. Eso es lo que yo puedo ver en ese rango. El rango entre 10 a la 11 y 10 a la 3 GHz, yo utilizo los escáneres. Cada elemento está en un escáner. Ya aquí entre el rango del infrarrojo y el ultravioleta, yo utilizo la luz, utilizo todos los elementos radiométricos, utilizo los famosos visores nocturnos, ¿cierto? Las cámaras bronceadoras y todas esas imágenes específicas. Y tengo los rayos de luz y la luz normal que tengo. Entonces, en cada frecuencia yo puedo tener determinados elementos. Entonces, aquí cuando yo estoy mirando, estoy viendo entonces qué elementos tengo. Y de los rayos X, pues lo que hablábamos, utilizados para la medicina, utilizados para identificar en los aeropuertos, ¿cierto? Para hacer escaneos generales sobre los sistemas óseos y nerviosos. Y ya aquí de 10 a la 23 es para hacer las tomografías. Y aquí ya esos radios gamma, pues para hacer seguimiento ya a determinados elementos físicos de investigación que se tienen. Esa es una forma en la cual yo utilizo todas esas frecuencias. Bueno, dentro de los rayos electromagnéticos hay regiones, existen regiones donde la radiación electromagnética se queda en la atmósfera y otras donde hay ventanas atmosféricas que dejan pasar la energía electromagnética hacia la superficie de la Tierra. Entonces yo no es que tenga, lo que yo les decía, toda la energía que sale del Sol no es la misma energía que se llega a la Tierra y que se refleja a los objetos. Hay una gran pérdida. Y yo tengo unas ventanas. Esas ventanas son como el espacio que la atmósfera me permite a mí pasar determinadas espectros, determinadas ondas o digamos determinadas zonas de radiación electromagnética. Hay regiones en las cuales definitivamente hay un rango de región en la cual usted no puede pasar nada. ¿Sí? Y digamos que las ventanas permiten el desarrollo de la teledetección e interferencia a excepción de la presencia de nubes. Una de las grandes desventajas que tenía, porque ya digamos está superado los sensores, y al comienzo de la teledetección, era que las imágenes satelitales digamos, cuando había presencias de nubes, era muy difícil poder tener, digamos, esas imágenes. Entonces tú bajas imágenes, por ejemplo, de los 80, de Medellín, y una de las condiciones para que yo baje imágenes satelitales es que tenga restricción con respecto a la nubosidad. ¿Sí? Entonces, debo tener en cuenta eso siempre, que cuando yo vaya a mirar una imagen, esas imágenes no tengan nubes. Porque puedo conseguir imágenes de 1980, pero voy y las miro y la cobertura de nubes es del 80%. Pues, la imagen no me sirve realmente. ¿Por qué? Pues porque como tiene tantas nubes, lo que hacen es que si yo le hago un análisis o yo le hago un postproceso o yo le hago algún análisis específico que necesite, pues la información no me va a servir. ¿Sí? Yo debo mirar en qué periodos tengo menor cobertura de nubosidad y en esos periodos es que yo voy mirando y que el porcentaje de nubosidad se reduzca. Entonces,
El gran problema de la detección va a ser la presencia de nubes. El satélite sigue tomando imágenes todo el tiempo. Va tomando imágenes periódicas del mismo espacio, del mismo punto, pero resulta que la atmósfera no se queda quieta. O sea, nosotros tenemos fenómenos atmosféricos, hay momentos de mucha nubosidad, hay momentos de mediana nubosidad, hay momentos que no tenemos nubosidad. Entonces, todas esas imágenes van quedando en un banco. Entonces, yo tengo que saber hacer la consulta de esas imágenes, en qué periodo tengo yo menos coberturas de nubes para que me sirvan a mí. Esas son las ventanas. Entonces, digamos que son de las condiciones. Las ventanas lo que nos dice es que usted ciertos rangos, en ciertos tipos de rangos de medida, yo puedo ver y revisar. O sea, que el espectro electromagnético me deja. Ya hay un rango en el cual no voy a tener ningún tipo de información respecto a ese espectro electromagnético. Son las condiciones de la atmósfera. Como decía, la atmósfera no se presenta como un cristal. ¿Qué quiere decir que no se presenta como un cristal? Pues que si fuera un cristal, toda la luz que entra, pues no tendría ventanas. Es simplemente lo único que pasa toda la luz y se refleja en la misma proporción. No, no toda la luz que entra, primero no toda la luz entra por las mismas características. Entra a través de ciertas ventanas. Y segundo, la misma luz que entra no es la misma luz que se refleja. Y a partir de ese espectro electromagnética, las longitudes de onda lambda de mayor interés en un sensor remoto son las ópticas. Digamos, a mí en un sensor remoto, ¿qué me interesa? Pues que solamente esas áreas que son las ópticas y que se concentran entre los 0,30 hasta los 15 micrones. Y aquí vamos a verlos. El rango. Entonces, la luz visible. Aquí mire que la ventana de luz visible es muy pequeña y va, como yo les decía, va como de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 6, un rango muy pequeño. Ya aquí nos muestran todo el espectro de la luz visible. Hacia mi derecha todos los rojos. Por eso siempre yo tengo los infrarrojos hacia mi derecha y los ultravioleta hacia mis izquierdas. Mi luz visible parte del RGB y hacia la derecha se me va convirtiendo en rojos y hacia la izquierda se va convirtiendo en violetas. Entonces yo paso del amarillo, naranjas a rojos, incluso rojos intensos, pues muchísimo más fuertes. Del amarillo a verdes, a azules y de azules a violetas. Esa es la clasificación que hemos hecho. Y el infrarrojo se va de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 4. Ya habíamos hecho, viene después el radar, el FM, la onda corta, la TV, ¿sí? La onda corta y el AM. Los rayos ultravioleta, que hablábamos, para eso utilizamos esas cámaras de bronceado específicas para ello, ¿cierto? Los rayos X y los rayos gamma. Vemos que los rayos X son los que utilizamos en términos de medicina, y los rayos gamma para los procesos de investigación. Y los infrarrojos lo utilizamos mucho para combinación de imágenes, igual que la información del radar. Nosotros, este rango es el más importante cuando utilizamos el espectro electromagnético. Y para nuestros sensores remotos se establecen entre la luz visible, los infrarrojos y radar. Y aquí es donde están todas las cámaras, todos los sensores que se mueven para hacer esos procesos. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta ahí para que la próxima clase continuemos con este ejercicio. Bueno, Jepsi, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. Profe, no sé si me escucha. No, excelente, me gustó mucho y tu temática para explicarnos, verdad que me parece muy chévere. No, que tuviéramos más acompañamiento porque verdaderamente me parece a mí personalmente que esto es un tema de mucha amplitud que como gestores, como profesionales catastrales tenemos muchísimo campo. Esa es la invitación que yo siempre les hago. Ese es un tema, esto es catastral, esto no es, pues aquí realmente eso es de ustedes.
este es su espacio. Y aquí en este espacio es que ustedes deben aprovechar, porque aquí, digamos, es un aprendizaje. Y lo que yo les digo, me gustaría, aquí debe haber ya ustedes que están ahí, ya alguien preparándose para reemplazarlo a uno. Nosotros, digamos que somos de temporalidades como seres humanos, entonces alguien que empiece a trabajar, a meterse en todos estos temas, a investigar, a aprender, a capacitarse, maravilloso. Por hoy, pues, este tag espero que... ¿Por qué, digamos que por qué yo llevo este tag así? Porque nosotros al final vamos a trabajar con drones, ¿sí o no? Vamos a hacer ejercicio del dron, pero yo tengo que saber teóricamente ese concepto. Digamos, eso no es lo mismo llegar y coger y hacer un curso de piloto, irme a hacer uno de fotogrametría, aprender cómo se desarrolla eso, venga, y toda la teoría que implica eso. ¿Qué implica que yo sepa cómo es una altura de vuelo, cómo son las características? ¿Qué implica que yo seleccione un buen sensor? ¿Qué implica qué cámara debo utilizar? ¿Por qué esa cámara? ¿Qué características tiene? Es todo este concepto teórico. Y este concepto teórico, la idea es que ustedes les abra un universo muchísimo más grande, de que se den cuenta el tipo de profesión que tienen, que Catastral no se limita única y exclusivamente a lo que piensa todo el mundo, a ir a cobrar el impuesto predial, no más. No, nosotros, digamos, como profesión tenemos una riqueza gigante y como catastrales, ustedes ya son catastrales, pues el hecho de que yo ya estudie, que me esté graduando y que esté a punto de graduarme, me tiene que dar otra visión muchísimo más grande. Y que yo lo utilizo en diferentes temas, en los avalúos, sí, lo puedo utilizar en avalúos, pero ese concepto de avalúos también tiene que generarle muchas más acepciones y muchas más procesos y muchas más ganancias. Esa es la idea de estos TAC. Aprender a alimentar todo ese concepto y darse cuenta que esto va más allá, que el catastro va muchísimo más allá y que va más allá de las oficinas de catastro, que yo puedo estar en planeación, que yo puedo estar en agencias nacionales, Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, que puede estar como particular, que puede estar en Invías, que puede estar en empresas petroleras, que puede estar en un conjunto de acciones. Y entiendo que el catastro tiene un potencial. Y yo solamente le estoy dando un pequeño porcentaje que es un abrebocas que podría ser muchísimo más profundo y que puede hacer un análisis muchísimo más grande. Y con unas herramientas de esto ¿qué es lo que le falta a esto? La práctica. Ustedes deben, como catastrales, deben pedir el espacio de lo práctico, porque es que nuestro trabajo no es estático. Yo también soy catastral, nuestro trabajo no es estático. Nuestro trabajo es dinámico, nuestro trabajo es de la realidad del territorio, y la realidad del territorio no se comprende solamente desde lo teórico, también un ejercicio práctico. Entonces, ahí se los dejo. Dale, James. Profe, dos preguntitas. Lo que pasa es que yo le envié un correo porque no recibí la información. Y Ya te lo dos, envié, ya te lo y, devolví. y dos, si me podía regalar el acceso al Drive para poder ver No las tenía acceso. grabaciones. No, profe. Usted Bueno, sabe yo que lo ya reviso y con Drive. yo lo reviso para ese drive porque el drive del tag o de cuál. Sí, del TAP para poder ver las grabaciones. Ve tan raro. De todas formas, yo escribo a Melissa, que es mi enlace. Hay una profe que es mi enlace, yo le pregunto que por qué no has podido entrar al tag a ver las grabaciones. Ahí quedan Eh, igual de todas formas. Si ya te envié la presentación. Revísala bueno, porque profe, también ya la presentación pasada, apenas terminemos esta también te la envío, no hay problemas. bueno, ¿Listo? otra cosa que le iba a decir, profe, ¿cómo va el tema para la salida? ¿Sí va a ser posible? Pues, ¿qué es lo que sucede, Jepsi? Bacano que hubiese gente para poder hacer, digamos, por lo menos unos 5 o 6 personas, así sea aquí en Medellín, ¿sí? Yo, pues, como te digo, voy con un apoyo de una persona, otro profesional, para que podamos coger el dron, revisarlo, volarlo, que lo miren, que lo manipulen, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea. Pero, ¿qué es lo que lo desmotiva a uno? Pues, que falta que se animen. Pero si hay que hacerlo nosotros, el ejercicio solo lo hacemos. No hay problemas. Yo no tengo problema Profe, con pero eso. es que esa debería ser la idea, aprovecharte para complementar eso que no tuvimos en la otra área.
Pues se supone que este es un complemento de lo que no abarca el área de allá por los tiempos. Igual yo voy a tratar de comunicarme con un equipo que tengo de WhatsApp para que nos pongamos de acuerdo y en el transcurso de la semana confirmarle a usted. Que váyame confirmando que ya quedamos. Acuérdate que las 2 últimas semanas, que sería un sábado, primero el ejercicio, ¿cierto? Y a la siguiente semana haríamos el trabajo de postproceso, ¿cierto? De transformar esa información y de generar los recursos. ¿Listo? Bueno, voy a tener la grabación. No, espero que te, como dicen, que te siga gustando y que aprecien eso. Y voy a mirar por qué no tienes acceso porque eso está en YouTube, inclusive. La información está todo en YouTube. Y entonces Ah, le voy me a puede preguntar a la profesora a ver cómo es eso, cómo ingresan, cómo los alumnos tienen acceso a ese tab. ¿Listo? Bueno, profe, mil gracias, le agradezco mucho que Bueno, descanse. que estés muy bien. Hasta luego, nos vemos el martes.